nadie más que a ti. Tú eres mi razón de vivir, solo tú. Oh, oh, oh. Hola, buenas noches. Son las 8 de la noche. Me acompaña mi madre, para los que no la conocen. Ella es una de las pastoras dentro de la iglesia Fraternidad Cristiana Santa Fe. Y hoy traemos un tema que queremos tratar, que en la parte de abajo usted va a poder observar que tenemos el temita acerca de la mayordomía. Y hoy quisimos invitar a una persona que es ampliamente bendecida por Dios en ese tema, con lo que es la mayordomía y lo que es la sabiduría de Dios, y queríamos ver si podíamos desarrollar este tema Amén. un día en familia, ¿verdad? Ajá, claro. Entonces, que sí, es una buena oportunidad. Y en estas fechas, mañana cumpleaños mi hermano Fabri, entonces le damos un saludo a mi hermano Fabri, y el 5 de junio estoy yo cumpliendo años, así que se aceptan de todo, llaves de BMW, se aceptan carros, se aceptan lo que usted quiera. Bendición. Cualquier bendición es buena, pero si vienen 3 letras BMW sería genial. No, es mentira, es mentira. Entonces, traemos un tema y tiene que ver con la mayordomía, madre. Ya previo habíamos conversado de esto y yo te explicaba que traía el tema de la primera de Pedro, ¿verdad? El versículo de primera de Pedro 4:10, que habla: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué opinas vos de ese tema? Yo aquí lo que veo así de primera instancia es que nosotros como hijos de Dios tenemos un principio de responsabilidad, y eso es lo Amén. que la palabra de Dios dice: cada uno según el don que ha recibido. Entonces hay un principio de responsabilidad. Estamos obligados que si somos mayordomos, si tenemos la administración de todo lo que es de Dios, porque por su gracia nos lo da para que todos lo disfrutemos, tenemos una responsabilidad que así como nosotros lo tenemos, lo recibimos, lo cuidamos, lo administramos, lo gerenciamos, todo lo que sea, porque todo lo podemos utilizar porque no nos pone límites. Correcto. Tenemos que esa responsabilidad, y así como es un tesoro que Dios nos da y asumimos esa responsabilidad, se la tenemos que llevar a otros que todavía, digamos, no han madurado como cristianos, no conocen lo que es la mayordomía, y entonces tienen que irse haciendo responsables poco a poco de darle un buen uso a lo que Dios le dio como mayordomo. Correcto, y que acertado, digamos, por ejemplo, lo que usted está diciendo, porque a mí me llama la atención que cuando hablamos de mayordomía dentro del cuerpo de la iglesia, mucha gente se queda en la superficie o en la orilla de qué significará mayordomía, pero la palabra lo explica muy bien. El que no lo sepa y el que no lo sabe en este momento, vuelva a leer el versículo, que es primera de Pedro 4:10, que es: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Y todavía usted podría llegar y decir, bueno, ¿a qué nos referimos con ministración? Bueno, dice la segunda parte del versículo: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, estamos viendo entonces que la administración, o ser un mayordomo de Dios, tiene que ver con un oficio de administración. Y cuando hablamos de un oficio de administración, estamos hablando de qué? Estamos hablando de que nosotros podemos administrar lo que es nuestro, lo que nos han dado, lo que nos han... No, precisamente yo tenía aquí Salmo 24:1, donde dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces aquí muy claramente nos habla también de un principio muy importante, que es el de propiedad. Entonces, todo lo que existe, todo, pues se llama todo, pertenece a Dios. Y cuando pensamos todo, tenemos un universo, y no podemos decir que el hombre no se ha metido ahí, porque ya sabemos desde antemano que van arriba, van abajo, tienen el universo lleno de basura. De eso es una mayordomía, una administración, como se está moviendo todo eso. Tenemos la tierra y todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el mar, todo y si volvemos a lo más pequeñito, que es lo más grande que Dios hizo, a nosotros mismos, tenemos que ser buenos administradores, buenos mayordomos de su salud, de su alma, de sus riquezas, de su familia, de sus hijos.
Qué interesante porque parece que entonces un término tan pequeño, tan minúsculo, abarca, abarca todo, por muchas decirlo. cosas de nuestra vida. Y yo no diría solamente, que todo, porque todo es todo. no solamente nuestra vida, sino también todo lo que nos rodea, ¿verdad? Estamos hablando de familia, estamos hablando de bienes, estamos hablando de dinero, estamos hablando de las bendiciones de Dios. Y ahora que se tocaba ese tema con relación al espacio y todo el asunto, no sé por qué el Señor me llevó a la palabra en el sentido de Génesis 1, la creación de la tierra. Y dice, en versículos adelante, dice que la tierra fue dada al hombre para que se señoreare, Amén. para que tomara posesión, para que fuera para él. Ok, entonces uno puede llegar y decir, bueno, el Señor creó todo, según lo que dice Génesis, el Señor creó todo en 7 días. Pero muy importante saber que todo fue dado al hombre. Por eso es que yo comentaba ahora, bueno, y todo lo que nosotros tenemos, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. De Dios. Pero hay una situación muy importante aquí, que es precisamente algo que tiene que ver con la muerte. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros seres humanos morimos, nuestro cuerpo ya no funciona, ya no Se trabaja de siembra en la manera tierra. adecuada, sí, correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo lo que has atesorado y qué pasa con todo lo que has acumulado como bienes, como dinero, como hijos, familia? ¿Qué pasa con todo eso? No traemos nada y nada nos llevamos. Exacto. Y esta es la parte importante porque mucha gente tiende a vivir y acumular todo ese tipo de cosas, acumular riqueza, acumular conocimiento, acumular una serie de cosas, ¿verdad? Que a veces nos vuelve hasta incluso mezquinos. Sí, tal vez no es malo, pero es, No. es el orden que no. se le dan a las cosas. Yo considero que no es malo en el sentido, mami, de que, por ejemplo, si Dios quiso bendecirte con N50, N cantidad de inmobiliarias, de casas o de carros o de millones, o te quiso bendecir haciéndote político y ser presidente de algún estado, de algún país, y tener esa plata o tener esa abundancia o tener eso o tener una mente realmente puesta en Dios y ser visionario y poder adquirir empresas y adquirir acciones de empresas y ser magnate, por decirlo así, para cumplir el propósito de Dios. Exacto, para cumplir el propósito de Dios. Pero en ese cumplir el propósito de Dios, a veces el ser humano se vuelve muy mezquino con relación a lo que es, no, esto es mío y tráigalo para acá. Sí, y es que en mucho más usamos ese pronombre personal, mi. Ajá. Mis títulos, mi estudio, mi capacidad, mis talentos, mis riquezas, mi carro, mi casa. Y es cierto, Dios nos lo da, pero se nos olvida que somos mayordomos, porque todo le pertenece al dueño de todas las cosas. Ese es el punto al que quería llegar. Que dicha que ya lo tocó, porque tenemos que tener muy presentes y muy al punto de que realmente, al igual que el Señor en Génesis creó todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nuestra vista alcanza a tener, todo lo que nuestras manos logran tocar, todo lo que tenemos acceso, fue creado por Dios. Yo podría llegar y decir en este momento que tal vez este delicioso y suculento vaso, ¿verdad?, y juguito de limón que me estoy tomando, porque si no lo han notado estoy un poquillo resfriado, ¿verdad?, entonces mi esposa me está chineando, es mío porque, bueno, está bien, yo lo compré, entonces puedo decir que es de mi propiedad, pero el Señor me dio la bendición de tener ese trabajo para yo poder comprar esto, me dio la bendición de tener salud en ese momento para yo poder comprar esto, me dio una serie de cosas, le dio el agua para que pudiera ser exacto, hay muchos lugares de este planeta todavía en estos años, madre, que todavía no tienen agua potable, no tienen acceso a un servicio como lo que nosotros tenemos ahorita, que nada más abrimos la llave sanitario, y tenemos esto, sí. y hay mucha gente que tal vez no puede ir a un servicio sanitario porque realmente lo que tiene que hacer es salir y hacerlo en tierra. Entonces todas estas cosas Dios se las da a los hijos de Dios, todas estas comodidades el Señor se place en dárselas a los hijos de Dios, porque quiere que los hijos de Dios sean buenos mayordomos. O sea, el Señor desde que te formó, el Señor desde que supo que ibas a ser la persona que eres en este momento, dijo, le voy a dar a mi hijo A, B, C, D, algunos oramos porque nos dé la B, la M, la W, pero estamos en eso. Pero
A lo que quiero llegar con esto es que el Señor nos da y se place en darnos. Le agrada, se deleita. El enfoque de nosotros, hijos, el enfoque de nosotros, cristianos, debe ser siempre saber y reconocer quién es el que nos da las cosas, de dónde provienen las cosas. Porque en muchas ocasiones pasa eso. Mi intelecto fue el que me lo consiguió. Y no Mi nos damos trabajo cuenta fue el que me que lo la consiguió. inteligencia nos la dio Dios. Mi inteligencia fue desarrollada por mí durante muchos años en una universidad, en una serie de cosas, en una serie de estudios, en una serie de cultivación de la mente, ¿verdad? Y entonces ya las cosas adquieren otro carácter. Lo importante aquí es saber reconocer y ser humilde y reconocer de quién son las cosas. Porque cuando Honrar uno en todo logra momento y en reconocer, todas las cosas a Dios. correcto, cuando uno logra reconocer a Dios en estas cosas, lo que sucede es algo maravilloso. ¿Y qué es lo que sucede cuando pasa esto? Que las bendiciones y las cosas se Fluyen. siguen maximizando, Fluyen porque se Dios se siguen da cuenta aumentando. que está ante un buen mayordomo. Porque un la buen sabiduría, gerente, la un sabiduría, administrador. exacto, la sabiduría de Dios en bendecir a la gente, en bendecir a sus hijos, radica en que sus hijos van a tener ese valor moral para poder llegar y decir, esto es mucho para mí. Porque lo dice la palabra, y creo que usted no me deja mentir, ¿verdad? Que dice la palabra que te haré bendición y te haré sobreabundar. ¿Hasta qué? Hasta que sobre y abunde. Hasta que sobre y abunde. Y cuando hablamos de que sobre y abunde es cuando ya a usted le sobra, es porque ya usted no lo va a consumir. Y cuando decimos sobreabunde es porque ya se está desbordando del contenedor donde uno Porque lo tiene. tiene el chorro Dios abierto, las ventanas de los cielos y todo para que le llegue la bendición, porque ya demostró delante de Dios que es un buen administrador. La Exacto. palabra de Dios lo dice después para ver dónde me lo encuentro, que a mí me llama mucho porque yo desde el principio me basé en Mateo 25-21, y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al regazo, al gozo de tu Señor. Yo Amén. me paré firme sobre esa palabra y traté de ser fiel, y sigo tratando de ser, porque todos los días tratamos con muchas cosas, pero estamos hablando de la mayordomía, de Amén, ser buenos amén. mayordomos. Y esa En fidelidad lo que poco habla la hacia lo palabra, mucho. y esa fidelidad que habla la palabra, Dios la toca por el sentido del diezmo, ofrendas y otras partes, ¿verdad? Que eso posiblemente en otro Que el servicio, el en otro compromiso, programa todo eso. lo vamos a tocar. Lo importante acá es, número uno, saber reconocer quién es el dueño de todo lo que vemos, de todo lo que tenemos. Porque aún ni siquiera la ropa que yo ando en este momento me pertenece. El Señor me la dio para que yo la usara, para que yo la tuviera un tiempito. Pero el Señor es que se preocupa por cómo uno viste, es que se preocupa por cómo uno necesita para poder hacer sus actividades, para poder hacer sus cosas. Pero es el Señor quien realmente nos da. Es el Señor quien realmente nos provee. Sí, eso es algo que tenemos que tener claro. Eso en porque- primera instancia. Ajá, Eso es como, definitivo. eso viene siendo como un principio. Hoy precisamente, Mao, y ya que se tiene que ver con este tema, hablaba yo con el grupo de las mujeres de la iglesia y les decía que esto ya también lo he tocado en la iglesia, que cuando Rockefeller murió, mucha gente quería saber cuánto dinero dejó este hombre, que tenía y tiene y todavía no ha gastado lo que en vida se ganó, ¿verdad? Y entonces que cuánto había dejado de todo lo que tenía, y le preguntaron al contador, y el contador le dijo, no, todo, porque es cierto, nosotros venimos sin nada, Dios nos da todas las cosas para que nosotros las administremos, seamos buenos mayordomos, pero al final nos vamos y no dejamos todo. Entonces muchas veces esa es la prioridad de mucha gente, plata, pero nos bendice con salud, nos bendice con talento, con conocimiento, con una buena familia, y nos bendice con lo que nos da, porque si nos sobreabunda, pues gloria a Dios, pero nos da lo básico, porque algunos son menos versados en la mayordomía, en la administración, y otros son más, Amén. pero no le falta a nadie. Ese es otro punto interesante para los que no conocen y no saben quién es Rockefeller. Se llamó David Rockefeller, ya está muerto, ya murió, y pertenece a uno de los una de las familias más adineradas y poderosas de los Estados Unidos. De hecho, ellos son dueños de medio Manhattan. Medio Manhattan tienen cualquier cantidad de edificios y cualquier cantidad de historia en lo que es la economía de los Estados Unidos.
Entonces, es una familia muy, muy empoderada en el dinero, en el billete, en el billullo, como usted lo quiera decir. Pero son una serie de cosas dentro de esa familia que los llevaron a esa sobreabundancia. A esa sobreabundancia. Lo importante de todo esto es que si tú eres hijo de Dios y Dios te está bendiciendo, Dios te está dando bendición, lo importante es saber cómo uno multiplicar esa bendición y no retenerla y no mermarla. ¿Por qué? Porque la bendición se puede retener. Y cuando se logra retener, cuando usted logra retener esa bendición, la bendición se corta. Ya no hay más abundancia. Llega a un tope y listo. Para uno seguir creciendo, uno tiene que entender cuál es el sentido de la mayordomía. Amén. Si ya sabemos que lo que tenemos no es nuestro, sino que Dios nos lo está prestando. Y vean la historia de Rockefeller. Rockefeller se fue y no se llevó nada. Todo quedó acá. O a su familia, o a instituciones, o a las mismas empresas, o a la junta directiva de sus empresas, lo que fuera. Y realmente no es importante. La cultura egipcia, ¿qué era lo que hacía? Construía pirámides, construía mausoleos, y en esos mausoleos enterraban a sus reyes Con todo lo que con tenían. todo lo que tenían. Bueno, con y con casi todo. cosas que le iban a funcionar, o que supuestamente por cultura, ¿verdad?, creían que iba a funcionarles o iban a utilizar en su siguiente vida. Pero así no fue. Hoy por hoy se han abierto una serie de tumbas, se han hecho excavaciones de esos pueblos antiguos y ya prácticamente extintos. Bueno, extintos, ¿verdad? Ya la cultura egipcia no es lo mismo que era antes. Pero entonces, ¿qué pasó? Todo está ahí, inclusive hasta sus tesoros, su riqueza y un montón de cosas también estaban ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque pasemos al otro lado, que yo espero en el nombre de Jesús llegar al palacio del rey, ¿verdad? Estar Amén. con él Esa es la esperanza nuestra. en el cielo, ¿verdad? En el paraíso, y ver a toda mi familia allá. Hay gente que también desciende al Seol, y esa gente no lleva nada. Y nosotros, cuando vayamos hacia arriba, no necesitamos nada. Vamos a estar en una casa que el Señor nos ha hecho. Vamos a estar todo el día ocupados dándole alabanza y dándole gloria al Señor por todo lo que ha hecho, por las maravillas. Ya no nos vamos a acordar de esta vida, dice la palabra, que no nos acordaremos de lo que está pasando aquí en la tierra, de lo que está pasando aquí en la creación. Entonces, qué importante es saber entender esto, ¿verdad? Y darle otro carácter a cómo nosotros creamos bendición. Porque usted puede crear bendición, usted puede generar esa bendición, usted puede activar en este momento esa palabra de bendición con algo muy sencillo, y es primeramente reconociendo que Dios es su proveedor. Amén. Segundo, que las bendiciones son para un propósito. El propósito es la bendición suya y la de su familia. Pero cuando Dios te hace sobreabundar, cuando Dios te hace nadar en abundancia, es para que le demos a otros, para que podamos desprendernos de cosas que tenemos y bendecir a otras personas. Sí, pero aquí hay mucha tela que cortar, porque uno mismo lo oye entre el pueblo de Dios, ¿verdad? Que para darle a otros, pero a veces el darle a otros tenemos que tener la sabiduría, la mayordomía para saber darle a otros, porque no podemos sembrar en cualquier lado. Amén, así es. Ah, Vea lo que, para ir ya cerrando el tema, lo que llama la mayordomía es la administración de la casa, administración de asuntos, administración de nuestros asuntos, administración de todo lo que Dios le está dando. Si Dios le dio un carro, usted tiene que administrar su carro. Si Dios le dio su casa, usted tiene que saber administrar su casa. Si le dio un negocio, usted tiene que primero saber cuál es la base de ese negocio y saberlo administrar. Dios siempre tiene que ser el centro de todo. Y muchas cosas que no hacemos es la consulta a Dios de muchas decisiones que tomamos. Y eso es mayordomía. Hoy por hoy la gente tal vez toma decisiones y no son las mejores decisiones. Pero yo me pregunto, cuando la gente toma estas decisiones, a veces le pregunto a un amigo, a un familiar, ¿y qué pasa ¿y con Dios Dios? a dónde está? ¿Qué pasa con Dios? ¿Cuál es el lugar Lo que le estamos ignoramos. dando a Dios? Se trata de ser responsable administrando las cosas que Dios nos dio, pero que no son nuestras. Eso es mayordomía. Eso es mayordomía. Se trata de administrar, saber utilizar inteligentemente y con sabiduría lo que Dios nos dio y que no es nuestro. Eso en primera instancia. Todo pertenece a Dios. Amén. Ese es el segundo principio. Todo lo que existe es primeramente de Dios. Al principio de propiedad. Le ¿verdad? duela a quien le duela. El sentido de propiedad, aquí todo tiene una firma. Y si usted va al catastro, usted va a encontrar que todo, hasta la más mínima piedra, el árbol más hermoso, la flor más hermosa,
lo que sea que haya aquí. Usted tal vez dirá, bueno, pero es que mi casa es mía. Bueno, sí, le hicieron con cemento, el cemento lo hizo el hombre recibió la sabiduría de Dios, o sea que eso fue un regalo de Dios. La materia prima. Y la materia prima, la piedra, el concreto, creo que es una sustancia química que se forja ahí, y es bastante vieja la fórmula, pero todo sale de elementos que están dentro de este globo terráqueo, dentro de la tierra. Entonces, seguimos usando las cosas de Dios. Entonces tenemos que entender que todo pertenece a Dios y todo va a volver a Dios. Amén. Eso es lo que es importante también, es como un tercer principio, saber que todo va a regresar a Dios, que nada te vas a llevar, todo va a quedar aquí. En esta tierra todo da vueltas, cambia de manos, pero sigue estando todo bajo el dominio de Dios. Exactamente. Entonces es importante esas tres cositas que ustedes las recuerden. No sé si tenés algo más. También yo tengo un principio de recompensa, y la recompensa es dulce. Cuando Dios ha visto que usted es un buen administrador, un buen mayordomo, y que ya usted está maduro en Cristo, y que ya usted no va a hacer mal uso de las bendiciones que Dios le ha dado, le va a ir añadiendo más, y cada vez más, y cada vez más. Amén. Ahí es donde hablamos, mami, del asunto de que usted tiene que entender que la bendición tiene un propósito. Si usted la retiene, o sea, ¿cómo retiene uno la bendición? Cuando usted llega y la toma y usted no la suelta, es suyo. Es suyo. Cuando es usted suyo y no le da la honra. Exacto, al cuando Señor. ya usted la agarra y dice, no, es que esto es mío porque esto me pertenece, el Señor me lo dio. Si es cierto, el Señor te lo dio, pero te lo dio para que lo usaras. Y para que rinda No cuentas. para que lo escondieras, sino para que fueras mezquino con eso. Lo use, lo disfrute, lo comparta. Y así pasa muchas veces, mami, con las cosas que Dios nos da a nosotros a nivel personal. ¿A qué me refiero con esto? Con los dones. A veces una persona recibe un don, tiene visiones, escucha, percibe la presencia del Señor, pero ni siquiera abre la boca para decirlo. Pero me da miedo decirlo, me da miedo externarlo, me da miedo. Dios te está dando un don, Dios te está ofreciendo un trabajo adicional acerca de la mayordomía, te está dando un trabajo adicional, que es ser su palabra, su voz. Sí. Y a veces el tomar esa decisión de retirarse, de guardárselo, de guardar el don, es prácticamente como robarle a Dios. Viene siendo como la parábola de los talentos, ¿verdad? Amén. Que uno nada más lo enterró y no hizo nada con el talento. Amén. No lo puso al servicio de Dios. Amén. Entonces, hoy le instamos a que usted, si está viendo la prédica, pues conozca un poquito más acerca de la mayordomía. Creo que es un tema muy básico que todo cristiano debe entender y debe de conocer. Este asunto de los talentos, de los dones, acuérdese que iniciamos con 1 Pedro 4:10, y ahí habla de que cada uno según el don que ha recibido, y ha recibido aparte de Dios, el que ha recibido dones debe multiplicarlos. ¿Y cómo se multiplican? Cuando se ponen en ejercicio. Es como cuando usted va al banco y mete 1000 coloncitos, va al siguiente mes otros 1000 coloncitos, va al siguiente mes otros 1000 coloncitos, y va generando intereses, que es diferente a cuando usted tiene los 1000 colones y los mete en el colchoncito, ¿verdad? No están haciendo nada, y va a tener los mismos 3000 colones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cuidar las cosas que Dios nos da. Amén. Pero tenemos que maximizar eso que Dios nos ha dado. Con sabiduría. Con sabiduría. Porque para eso es la mayordomía. Si a usted le pusieran hoy como administrador de un complejo turístico, usted tendría que hacer que ese complejo turístico no pierda su valor y que más bien genere ganancias. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, con todas las cosas que tenemos. Y el que tiene mucha bendición y es mayordomo, un buen mayordomo, y le falta alguna de las cosas esenciales como la sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Exacto, dice que la sabiduría de Dios empieza con un principio que es el temor a Dios. Y cuando hablamos temor, no queremos decir terror. Reverencia, respeto. Reverencia, respeto. Saber que si hacemos algo malo, no debemos hacerlo porque el Señor nos está mirando. A eso referimos con el asunto del temor a Dios. La Biblia lo habla muy claramente. Entonces, creo que hasta acá los dejamos con esa reflexión, ¿verdad? De poder reconocer lo que es la mayordomía, de poder maximizar los dones que Dios le ha dado a usted. Y cuando hablamos de dones, piensa en todo lo que tiene. Vuelva a ver en este momento todo lo que tiene a su alrededor. Que haga un inventario y vea cómo ha sido generoso Dios con usted. Y vea todo lo que Dios le ha dado, exactamente. Y vea lo bueno que haya sido Dios, inclusive hasta con su salud.
Dios es bueno y es amplio en todo lo que hace. Amén. Y es importante que usted lo sepa porque Dios quiere que usted sea mayormente bendecido. Y para ser mayormente bendecido uno tiene que recibir bendición y saber cuándo dejarla ir. Ah, Porque eso es otro punto sí. interesante. El saber el momento en que Dios ya te dice, bueno, ya esto cumplió un ciclo y deja eso ir porque te voy a bendecir con algo mayor, es algo muy importante. Sí, los kairos de Dios. Exacto, Ajá. exacto. Seguimos orando por esa bendición de 3 Amén. letras, BMW. Créame que BMW está en mi oración todo el tiempo, ¿verdad? Es una de las Dice cosas Mao que si no se lo regalan, que oren bastante. para que me lo den. ayúdenme a orar, ayúdenme a orar. Que Dios los bendiga, que Dios los llene de muchas bendiciones y que el Señor los siga protegiendo, los lleve con bien a casa. Si están fuera de su hogar, porque en el momento de la transmisión no sé si están fuera de su hogar, pero ojalá estas palabras y este pequeño tiempo haya sido de bendición y de provecho para usted. Buenas noches. Igualmente, bendiciones.